Hoy os voy a enseñar la diferencia entre llevar un buen corte de pelo o no llevarlo tras un trasplante de pelo. Pero antes quiero lanzarle un reto a Towers, y es que si este vídeo consigue 3500 likes, yo le voy a rapar la cabeza en este canal. No, tú estás tonto, Carlos. ¿Qué pasa, tío? Pues un vídeo guapo. Ya puedes cortar esto, o sea, llevo yo 16 meses dejándome la piel en mi canal y que me crezca el pelo para que tú me lo cortes. Pero, Miguel, es un vídeo guay. Miguel, la broma que tú quieras, ya sabes que yo soy más cachondo, pero raparme en la cabeza no. O sea, ya esto no. Hace unas semanas Towers y yo nos juntamos para grabar un vídeo en Barcelona y él llevaba un corte de pelo que se había hecho bastante malo. Fue un peluquero que no supo hacerle un buen corte y los detalles que le hizo le dejaron un aspecto muy malo. En este vídeo os voy a dar claves para que sepáis que eso también os puede pasar a vosotros y para que podáis explicarle a vuestro barbero o vuestra barbera que os intente potenciar vuestros resultados sabiendo cómo jugar con las partes donde tenéis más, donde tenéis menos densidad, donde tenéis huesos y donde tenéis que lucir el peinado. En este caso lo que vamos a hacer es revisar todas las partes de su cabeza, explicar dónde tiene menos densidad, dónde tiene más densidad y cómo podemos potenciar ese cabello. Así que vamos al lío. Bueno, este es el lateral de Towers. Aquí lo que tenemos que hacer es apreciar una serie de cosas que nos van a influir mucho en el corte de pelo. En esta zona de aquí, normalmente tenemos muchos varones, tenemos menos densidad, pero también aproveché que la última vez le hice un buen degradado. Pero en este caso, como veis, aquí tiene menos densidad. Eso significa que si yo paso la máquina en esta zona y en esta, aquí va a verse más corto porque tiene menos pelo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, también tiene menos densidad en esta parte de aquí. Y a diferencia de lo que mucha gente creerá, en esta zona normalmente no se hace extracción. En estas zonas Towers lo que tiene es menos densidad, como podéis ver, ya no solo por el degradado, sino porque en estas zonas tiene menos pelo. Pelo de rata. Además también tiene el pelo muy fino. Él, como muchas veces dice en los vídeos, tiene pelo de rata. Estos, chicos, hay que tenerlo en cuenta porque un número muy corto aquí y un número más largo aquí dejará mucho contraste. Estas zonas donde hay menos densidad hay que tratarlas con mucho cuidado para no dañar esa zona en cuanto a que se vea un corte bonito. Luego en esta parte de arriba vemos que aquí tenemos mucha cantidad de pelo y es muy fuerte porque se ve un pelo sano que tiene bastante grosor y bastante vitalidad. En este caso, las zonas de esta zona de aquí siempre suelen ser las que más fuertes tenemos. ¿Qué ocurre? Que hay que dejar un buen equilibrio entre la zona superior, la zona del lateral y la curva que va hacia abajo para que se vea tanto la parte de abajo como la parte de arriba bien estructurada, porque esta parte va a ser la que más rápido va a crecerle a Towers. Si no le cortamos bien esta zona coge más presencia y lo que hará será crear una franja en esta zona, igual que habéis visto en el vídeo donde yo explico el mal corte que llevaba. Bueno, el mayor error que tiene Towers en esta parte es el cuello. Como lo veis, lo tiene estructurado de manera ancha y además lo lleva cuadrado. Esto, chicos, para mi gusto es horrible. ¿Por qué? Porque no es natural. Es decir, esto no se ve bonito porque lleva un cuello muy artificial. A mí personalmente me gusta quitar un poquito más en la zona de los laterales porque, como aquí veis, tiene el pelito muy fino. Y en esas zonas, al quitarlo, se verá mucho mejor porque se verá el pelo un poquito más grueso. Digamos que quitamos la zona más débil y la zona que sigue, que está un poquito más fuerte, va a coger más presencia. Y además, el cuello cuadrado es horrible porque va totalmente antinatural. Va de un cero afeitado a de pronto tener un pelo largo, cuando a mí personalmente esto me gusta mucho más degradado. Luego, como antes he explicado, sigue la estela que teníamos en la parte de atrás y en esta zona, en el hueso occipital, además de que José tiene un hueso muy pronunciado que va a provocar que en la parte de aquí enseguida se le monte demasiado el pelo, también se junta el que tiene el pelo más fuerte. ¿Qué ocurre? Que la zona de la coronilla no lo tiene tan fuerte y al verse esta zona tan espesa va a quitarle importancia a esta zona y esta zona va a parecer que tiene menos densidad. Es muy importante que esta zona y esta estén en disminución de abajo arriba para que esta zona sea más importante, que se vea más densidad, porque aquí tenemos menos y aquí tenemos más. Lo que haremos será anular esta zona y darle importancia a esta. En esta zona pasa igual, ¿veis la importancia que tiene en esta zona de aquí el pelo? Que se ve mucho, se ve mucha cantidad, es decir, además de que va más largo para poder darle una proyección más cuadrada al rostro y que se vea más bonito, también tiene el pelo más grueso y se ve la diferencia. Y no es derivado de la extracción que se hizo en su primera operación, sino que es su pelo. En esta parte de aquí el pelo es más grueso, mientras que aquí abajo es más débil. Como veis, menos densidad aquí, menos densidad en esta zona de aquí atrás, y es porque el pelo de aquí
tiene muy poca vitalidad. En el caso de que él se hiciera, por ejemplo, una operación y se cogiera el pelo de aquí, seguramente no sobreviviría o tendría un resultado muy penoso, porque mirad qué grosor tiene el pelo en esta zona. Es muy malo. Por eso normalmente este pelo de aquí nunca se coge en una operación. Es un pelo con muy pocas probabilidades de supervivencia. Lo que vamos a hacer en este lateral es lo mismo, dejar la zona estructurada, anular un poquito en esta zona para que esta zona de aquí arriba coja más presencia, que es realmente donde importa. La parte de arriba es la parte más importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde Towers va a lucir su pelo. Si no le dejamos bien esta parte, lo que conseguiremos es que su pelo parezca bastante peor de lo que ya lo tiene. Tiene un pelo fino, un pelo que si se humedece perdería muchísimo grosor. El problema del pelo fino es que ocupa muy poco y es más débil. En este caso, el pelo fino que tiene, lo que conseguirá para hacer un buen peinado es que se cree un buen efecto siempre y cuando controlemos el peinado. En este caso, lo que le vamos a hacer es dejarle la zona de adelante y la zona de la parte media más larga. La coronilla la estructuraremos bien y de estas zonas dejaremos menos cantidad, porque aquí tendremos menos fuerza y aquí tendremos mucha más fuerza. Si por ejemplo yo dejara esta parte más larga y él se peinara hacia el lado, esta parte, si fuera demasiado larga, podría anular al resto al caer hacia abajo e impediría que esto cogiera volumen. Por eso es muy importante que todo se estructure bien. ¿Veis cómo se le dispara el pelo mucho? Cómo se le abre. Todo hay que estructurarlo bien, mecha a mecha, para que se acople bien y se pueda lucir muy bien el pelo. Que lo levantes y coja volumen, para que se vea bonito. Lo que vamos a hacer es quitarle un poquito de los laterales, vamos a estructurarle bien el cuello, que se vea bien, las zonas donde tenemos más pelo vamos a descargar, vamos a unir bien, vamos a comprobarlo todo mecha a mecha y vamos a hacer que los huesos tengan menos presencia, los nacimientos se acoplen donde nosotros digamos y sobre todo la parte de arriba coja más presencia. Daros cuenta que esto es restar donde tenga más importancia y dar importancia donde no la hay, así que vamos al lío. Bueno, como ya veis, esto está más o menos ya estructurado, lleva un corte a tijera con un corte bastante cortito, digamos que más o menos llevaría un 2, 2,5. Aquí ya tiene menos pelito, pero aún así se sigue viendo que esta zona es más fuerte, eso no lo podemos evitar. Pero como veis, estructura todo perfectamente. En esta zona de aquí, José tiene menos pelo. Ya os recuerdo que aquí a él no le han hecho extracción. Es decir, esto es porque aquí normalmente tenemos un hueso, que es un hueso que tenemos en el cráneo, que está más pronunciado y muchas veces tenemos menos densidad. Entonces, que no os preocupéis, que vuestro barbero, si os ve que tenéis aquí o aquí menos densidad, en teoría ya lo tendría que tener en cuenta. En este caso, ya sabéis, degradado de más corto a más largo, toda esta parte estructurada, como veis aquí es donde más pelo tiene, para poder lucirlo y para que el perfil se vea más acoplado. ¿Veis el hueso que os he comentado antes aquí? Está el hueso occipital. Si yo dejara mucho pelo aquí, que aún así ya incluso parece que tiene más pelo, pero realmente va cortito, este hueso se pronunciaría mucho y se vería el cráneo con una forma fea. Entonces, para que veáis que acopla bien la parte de arriba con la de abajo, aquí tenemos menos densidad
es muy importante que esta zona se estructure de manera correcta, porque si no esta parte se quedaría muy chafada y esta sobresaldría mucho. Entonces con eso mucho cuidado. Más o menos la parte de atrás está más estructurada. Lo malo que tiene el pelo fino es que es muy difícil degradarlo y que de vez en cuando nos salga algún pelo largo, como por ejemplo aquí. Es un pelo que te vuelves loco. Por ejemplo, ¿veis esa pequeña línea que se ve más negra? Es porque tiene el pelito un poquito más largo aquí y además tiene algunos pelos que son negros y en los de alrededor son rubios. Es muy complicado y todo profesional que esté viendo este vídeo, todo barbero, toda barbera, peluquero, peluquera, que sepa cómo es este pelo, sabrá la dificultad que es a veces degradarlo a tijera. Pero yo creo que se ha quedado bastante bonito, el cuellecito ya se ve más arreglado, ya se ve más fino, se ve más natural. Yo no le he marcado el cuello recto aquí abajo, sino que lo he degradado poco a poco para que se vea natural, es decir, lo he dejado más corto por estos lados, sí se ve la línea un poquito marcada, pero es abajo donde se consigue esa naturalidad al dejarlo de menos a más. Bueno, esta parte más o menos igual que el otro lado, bien degradado, el cuellecito marcado de menos a más, pero aquí tenemos el mismo problema que en el otro lado, menos densidad en lo que es en la zona superior de la oreja. Aquí tenemos un hueso y además tenemos, José, tócate aquí. A ver si te lo notas tú. Sí, ¿Notas el hueso? Sí. En esta parte la piel está más pronunciada y lo que hace es que la piel se quede como que está como sobresaliendo y se queda más marcado el corte. Esto hay que dejarlo un poquito más largo y degradar bien las zonas de los alrededores para que no se vea corte. Es decir, reduciendo la presencia del pelo más gordo, se bajaría la densidad del pelo más fino. Entonces, como veis, más o menos está bien, igual que el otro lado. En esta zona aquí tenemos el hueso, se ve menos densidad, una zona donde aquí no se hace extracción en la operación. Pero en caso de que aquí fueran a extraerle, tendrían que llevar mucho cuidado. Esto le pasa a muchísima gente que se hace o se quiere hacer un trasplante de pelo en esta zona donde suele tener menos densidad. Todo degradado de menos a más y esta zona bien estructurada para que la parte de arriba sea la que tiene más importancia. Al llevar ahora menos pelo en la zona de los laterales, la zona de arriba coge más presencia, que es donde realmente tenemos que lucir nuestro pelo, que es la zona superior. Estas zonas son más fuertes, menos pelo, estas zonas cogerán más importancia, que es al final, chicos, lo que vamos buscando. Bueno, Towers, ¿cómo te ves? Pues hombre, a diferencia de cómo llevaba el pelo, sobre todo aquí como Krusty payaso, más abierto, ahora cambia. Sobre todo en el espejo, porque es muy importante que tenga vuestro barbero espejo, de hecho siempre lo tendrá. ¿Veis los laterales rectos? Si los dejara muy redondos, a él se le vería la cabeza más redonda. Pero al dejarlos cuadrados, le dejamos un estilo muy masculino. Esto realmente, chicos, es lo importante. Que llevéis un buen corte de pelo y que lo podáis potenciar sabiendo exactamente cómo hacerlo. Donde hay más pelo, intentamos reducir para que parezca que donde tenemos menos, ahora tenemos más. El peluquero, barbera, puede hacer auténticas obras de arte, pero milagros no podemos hacer. Bueno, pues eso, Towers, yo creo que ya con esto hemos terminado. Vamos a hacerte la barba, pero lo vamos a hacer en otro vídeo. Y ya sabéis, 3500 likes. No, este vídeo, bueno, te puedes quitar eso.